Hola a todos. Hola, ya estamos en vivo. Estamos esperando a que llegue un poquito más de personas. Y también ya llegó nuestra entrevistada, que va a ser Ángela Herrera representando a Manifiesta. Entonces, hola Ángela, tiempo sin Hola, verte. Bien, bien, ¿cómo has estado? muy bien, gracias por invitarnos. No, 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 antes, muchas gracias a ustedes por asistir, muchas gracias a todas las personas que están llegando ahorita. Me alegra que ya estamos teniendo, digamos, como muchas más personas. eh, y muchos saludos a todos. Quiero recordarles que para apoyar esta iniciativa es muy bueno, digamos, como que le peguen ahí al corazoncito, que nos den mucho amor, que nos ayuden a compartir este live, pues para que lo que estamos haciendo le llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, antes de empezar, para todos me gustaría como comentarles un poco de quiénes somos. Nosotros somos Oigo Paz, somos el Observatorio Interdisciplinario de Göttingen sobre procesos de paz en Colombia y estamos trabajando en visibilizar los procesos locales de construcción de paz en Colombia, de construir información y difundirla, pues para apoyar la construcción de paz en Colombia y lograr ese objetivo que desde hace tantos años estamos trabajando. El día de hoy estamos con Ángela Herrera, quien está hablando a nombre de Manifiesta, que es uno de los emprendimientos que ha surgido a partir del proceso de paz en Colombia, en el cual se han vinculado los excombatientes. Eh, no sé si quieras hablar un poquito, una pequeña introducción antes de que empezamos con las preguntas en particular. Sí, primero que todo, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Sé que están desde Alemania, entonces fue todo como un proceso de escoger la mejor hora y agendar esto, así que ojalá le llegue a mucha gente también fuera de Colombia, ¿no? Y que se anime a apoyar estos procesos que le aportan a la paz del país y ojalá se repliquen en otros países donde también hay conflictos, ¿no? Y desigualdades. Manifiesta Hecho en Colombia es un emprendimiento que surge mientras estudiaba ciencia política en la Nacional. Yo creo que tú te acuerdas un poco de eso, hace unos 5 años o algo así. Y obviamente como estudiantes de ciencia política estábamos leyendo cada capítulo, cada avance que había en la negociación del acuerdo de paz en La Habana y ahí con unas amigas nos dimos cuenta que el tema de la reincorporación de excombatientes de las FARC quizás no era uno de los más tocados, sino se hablaba más de cómo iba a ser la justicia especial para la paz, el tema de las víctimas, la reforma rural integral, pero a nosotras sí nos generaba inquietud qué iba a pasar con las 13.000, 14.000 personas que dejaban las armas, ¿no? Entonces, lo que decidimos fue coger la moda como una herramienta para generar empleo, para apoyar a las cooperativas que se estaban creando y así Manifiesta Hecho en Colombia empieza a trabajar por la paz del país. Eso, primero que todo, hashtag orgullo UN, como es una cosa que Ángela y yo nos conocimos en la universidad y pues ver que estamos nosotros ya después de graduados como trabajando por la paz de Colombia, incluso desde antes, es algo que uno siempre le llena el corazoncito de orgullo. Pero entonces, tú me cuentas que escogieron, digamos, como la moda, como una forma de apoyar la reintegración de los excombatientes como por qué tomar ese camino del emprendimiento, por qué empezar como eh, a trabajar alrededor de ese tema para la reincorporación. Bueno, mientras estábamos estudiando todo el tema del acuerdo de paz, nos dimos cuenta que el tema de la reincorporación eran solamente como unas 8 páginas de un acuerdo que es bastante grande. Y, y somos unas convencidas que una forma de lograr desarrollo en el país es a través de la creación de puestos de empleo decente, así que por eso dijimos, bueno, ¿qué tal si proponemos un tipo de alianza a este emprendimiento que era muy chiquito? No sé si te acuerdas que yo vendía kimonos entre dos árboles en la entrada que da hacia la Plaza H de la 30 y los apoyamos, pero nunca pensamos que se iba a convertir en lo que es ahora y eso es gracias a la gente que nos ve en estos lives, la gente que nos compra, la gente que difunde la iniciativa y cree
que las segundas oportunidades deben darse, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido una muestra de solidaridad gigante porque fue un proyecto que empezó con 320.000 pesos, es decir, no tenemos apoyo de la cooperación internacional, no tenemos apoyo de nuestros papás en un comienzo, no teníamos apoyo de, de instituciones del gobierno nacional, así que fue el voz a voz y eso ha sido el voz a voz, el interés de los medios de comunicación que sí quieren mostrar el cumplimiento del acuerdo de paz por parte de los excombatientes. No, y el proceso del voz a voz y trabajar, digamos, como quien dice, desde las bases, trabajar desde cero y con las manos propias, yo creo que es una de las cosas fundamentales para la forma como se está construyendo paz en Colombia. O sea, al fin y al cabo el acuerdo está construido bajo unos principios de territorialidad y de que se construya de forma local. Y pues con el actual abandono del gobierno del proceso de paz, queda en la responsabilidad, nos cae en nosotros que estamos trabajando desde los territorios como para, para llevar eso a cabo. Entonces eso me parece como súper interesante. En Eso. términos, digamos, de esos primeros pasos, como qué dificultades se te presentaron, digamos, como cuando recién estuvieron empezando, digamos, como momentos particulares que tú dijeras, uy, esto está muy difícil. Sí, bueno, primero quiero decir algo sobre lo que decías de que cae sobre nosotros la responsabilidad. Siento que sí, que eso es así, es decir, en el acuerdo de paz se pactan cierto tipo de apoyos a los proyectos productivos que iban a surgir desde las cooperativas de excombatientes, pero para nadie es un secreto que el gobierno no está cumpliendo. Entonces, entran desde la autogestión los propios excombatientes a sacar adelante sus proyectos, llegan jóvenes de diferentes universidades también como nosotras a apoyar desde la agronomía, desde la ingeniería, desde la ciencia política, desde el diseño industrial, sí, pero esto no debe como quitarle la responsabilidad al gobierno de cumplir su parte del acuerdo, ¿no? Por eso siempre manifiesta hecho en Colombia. Decimos que es la moda es política porque no solo vendemos prendas y ya, no solo es la tendencia, sino es el mensaje que queremos mandar de exigir la implementación del acuerdo de paz, que no solo son beneficios a los excombatientes, no es algo que genera desarrollo en las zonas más apartadas, permite la participación política con muchas más garantías de la oposición, etcétera. Pero bueno, y sobre lo que nos decías de los problemas que nos hemos enfrentado, han sido un montón, esto no es fácil, yo creo que el primer problema es la falta de interés del gobierno por, por apoyar a este tipo de proyectos. El segundo, que es algo muchísimo más emocional y personal, es pues construir esos lazos de confianza con los excombatientes de la cooperativa. Al final, pues son personas que recién dejaban las armas y venían de un ambiente que es realmente duro, que es la guerra, y nosotras éramos como un elemento totalmente nuevo, ¿no? Y la moda, una industria totalmente competitiva, entonces lograr hacer una sinergia entre todos estos elementos tomó tiempo, la gente cree que nosotros llegamos allá y les propusimos algo y de una salió y no fue así, fue un año de estar yendo al espacio de reincorporación de Icononso, a conocer los procesos con la cooperativa, etcétera, hasta que logramos crear esta alianza con la cooperativa Tejiendo Paz y que desde hace un año además impacta positivamente también a personas víctimas del conflicto, a familiares de soldados que murieron durante la guerra y también escogieron la confección como un proceso para seguir como con sus vidas y sostener a sus familias. Entonces, los problemas sí han sido varios, pero creo que el de la confianza fue uno de los más duros, pero ahora pues es una alegría saber que es un proyecto social que es esa confianza lo que lo ha permitido avanzar bajo esos criterios de como horizontalidad que queremos hacer y que se alejan de las prácticas tradicionales de la industria textil. Sí, bueno, al respecto, como veo que nos están empezando a llegar también preguntas, como recordarle a todas las personas que pueden mandar sus preguntas en cualquier momento, que la gracia es que como que estemos interactuando al respecto. Por ejemplo, la primera pregunta que nos llega es de Laura Jula. ¿Cuál es el rol de los excombatientes y las víctimas en Manifiesta?
Es una muy buena pregunta. Nosotros siempre hemos querido tener un tipo de negocio que sea lo más democrático y horizontal posible, por eso desde el comienzo nos alejamos de esas prácticas de maquila que se replican tanto en Asia, pero también en Colombia, que es entregarles las telas, pagar pues precios bastante pequeños, porque además se, se paga solo como por parte del producto que se cose, entonces es como por la cremallera 100 pesos y a otra mujer la busco y por el botón otros 10 pesos y así eso es lo único que hace es precarizar, ¿no? Y además genera un montón de peso laboral en las personas que trabajan, sino lo que hicimos fue proponerle a la cooperativa Tejiendo Paz algo que lograra fortalecer también la cooperativa como organización de base, ¿no? Que al final fue ese el mecanismo que ellos deciden pactar en La Habana, ¿no? Que es una reincorporación colectiva. Entonces nosotros dijimos, bajo esa lógica nos encantaría plantear un negocio horizontal, donde se invierta, donde además hayan ganancias, no solo un pago de mano de obra. Y con Sarita, que es la otra persona con la que hemos empezado a dinamizar este proyecto, empezamos a implementar prácticas como fijar la mano de obra democráticamente entre todos, hacemos rendiciones de cuenta cada 6 meses, incluso a veces hemos tenido la idea de hacer esas rendiciones de cuentas donde los clientes si quieren estar y verlas a través de plataformas digitales, intentarlo, porque lo que queremos es eso, ¿no? Defendemos la paz y eso requiere transparencia y que la transparencia sea ante los clientes, pero también ante todo el proceso productivo que hay detrás. Así que creo que el papel de los excombatientes y las víctimas es muy importante. Yo siempre lo he dicho así, ¿no? Y más allá del kimono, del vestido, lo que nos importa a nosotras es la historia de las personas que están detrás, ¿no? Que hacen estas prendas posibles y la moda fue solo la excusa y la herramienta que encontramos, pero yo creo que hubiéramos podido hacerlo desde otro tipo de emprendimiento y la lógica sería la misma, ¿no? Sí, sobre eso a mí me gusta mucho como el proyecto de Manifiesta, como yo personalmente los he seguido por redes sociales y me gusta mucho cómo subvierten muchas expectativas y son subversiones que cambian las cosas, que mejoran las cosas. Por ejemplo, el tema de la moda como una herramienta de transformación social y cambiar las lógicas de la maquila. Por ejemplo, mi mamá trabajaba en un taller de confecciones y uno ve que las relaciones que ustedes construyen con las personas que trabajan y con sus clientes son totalmente distintas y eso se ve reflejado en el producto. Eh, Aquí nos llegan dos preguntas. Una es de parte de Estefa. Nos pregunta que de dónde viene la inspiración para hacer sus productos. Y la otra pregunta es de Nicole 111, que pregunta cuánto tiempo lleva Manifiesta en este proceso con los excombatientes. Listo, puedo fusionar las dos. Como les decía, la industria de la moda no es una industria fácil e imagínense un proyecto liderado por excombatientes que recién dejaban las armas y por estudiantes de ciencia política. Es decir, nosotras llegábamos a este terreno sin mucha experiencia, así que las prendas que empezamos a hacer al comienzo, lo que más las caracterizaba era su sencillez y su simpleza, ¿no? La intención que teníamos era dotar a los excombatientes y a nosotras mismas también de la seguridad para hacer prendas y según eso ir aumentando la dificultad. Entonces creo que eso ha sido muy lindo de Manifiesta y es que ha sido un espacio también de aprendizaje que esperamos permita a la cooperativa Tejiendo Paz pues soñar más grande, ¿no? Entonces la invitación siempre es al sector privado a que ojalá se interese por los proyectos productivos que hay en las regiones, que hay en los espacios de reincorporación también, obviamente bajo unas lógicas empresariales y laborales que sean justas, pero ojalá que lleguen a estos lugares porque es gente que está con una voluntad de paz demasiado firme. Y bueno, bajo esa lógica, es un proyecto que empezó a trabajar con ellos
desde 2017 que dejaron las armas, pero que se fortalece y se establece de verdad y sacamos nuestra primera colección al mercado en el 2018, en agosto más o menos. Entonces ya vamos para 3 años trabajando en conjunto y ojalá sean muchos más. Eso me parece muy chévere. Hablabas un poco acerca de que ustedes venían de campos muy distintos y hoy en día pues estamos viendo que han avanzado y que han tenido éxito en muchas de las cosas que han hecho. Me gustaría preguntarles un poco de cuáles son las habilidades que los acercan cada vez más a ser emprendedores exitosos. Bueno, nosotras hemos aprendido muchas cosas. Una de ellas es que no se debe, o la gente que quiera emprender en general no debe esperar a tener todo planificado y pensado, tener presupuesto, pues de cifras con muchos ceros ni nada de esto, sino la idea es lanzarse con la idea y según eso ver si a los clientes o, bueno, no sé a qué público le estén dirigiendo su propuesta, está interesado o no, y según eso, sí funciona, va creciendo poco a poco, ya. Eh, Nosotras también nos dimos cuenta que en las escuelas de administración de empresas tradicionalmente se les dice a los estudiantes o a los emprendedores como ustedes tienen que crear una necesidad y llegan con el producto, entonces por eso vemos un montón de productos de cosas que uno dice como, ay, sí, yo necesito eso, pero hasta ese momento que me lo dicen fue que me di cuenta que lo necesitaba. Y con Sara nos dábamos cuenta que Colombia es un país lleno de necesidades y no tenemos que pensar que inventarnos, sino al contrario, ver cómo desde nuestros emprendimientos podemos aportar un granito de arena a resolver esto. Entonces se me ocurren un montón de ideas. El desempleo en general ya está casi como en el 20%, entonces ver cómo generas empleo. O el de las mujeres jóvenes aún más alto todavía. Entonces si desde tu emprendimiento decides como política que quieres es solamente trabajar con ellos o ser una plataforma para generar experiencia laboral a todos los que recién nos graduamos y no conseguimos un trabajo por estas razones, o quieres usar los residuos de las empresas de telas, como que hay un montón de oportunidades para emprender socialmente y creo que Manifiesta sirve de ejemplo de que sí se puede, es decir, es un proyecto totalmente replicable desde otros sectores y ojalá los jóvenes que nos estén escuchando se animen a replicar estos proyectos porque de verdad Colombia lo necesita. No, y, yo creo que eso es una cosa como muy bacana de la lógica que ustedes tienen de lo que significa emprender. Como de que significa salir y hacer no solamente, digamos, como por buscar un rédito económico, sino porque es una forma de construir sociedad. Entonces eso me parece como súper valioso de lo que ustedes están haciendo, como que vale unos buenos corazoncitos por el Instagram. Em, Me gustaría preguntarte, digamos, si en este momento alguien que nos escuche esté pensando en emprender, ¿qué consejos les podrías dar a esas personas que quieren iniciar sus propios emprendimientos? Eh, Bueno, el primero es el que les decía antes, de no quedarse esperando. Siento que hay un montón de ideas que se quedan en eso, en proyectos de universidad, en notitas de apuntes de los cuadernos de la mesita de noche y no se lanzan al agua y creo que es súper importante perder el miedo y hacerle. Otro consejo es no invertir mucho antes de tener la seguridad de que sí funciona o no. Yo sé que pues hay formas de hacer negocio, pero creo que ese es un consejo que yo les daría. El otro es no esperar todo lo legal y formal, tenerlo definido desde el comienzo, porque de verdad en Colombia es muy difícil emprender, entonces si uno, no sé, empieza desde ese punto, puede que te quedes empantanado en un montón de impuestos, trámites burocráticos, etcétera, y tu negocio no funciona. Entonces es mejor como que ir paso a paso, entendiendo la realidad del contexto colombiano, y creo que esto es un mensaje también al gobierno, y es que deben haber herramientas y estructuras muchísimo más reales, adaptadas a los que emprendemos, ¿no? Hace poquito leía un artículo que decía que del capital para inversión que hay, solo el 2% llega a mujeres jóvenes también. Entonces, pues, ¿por qué será? Y en efecto, nosotras vemos que a veces no somos un interlocutor
igualmente válido a un hombre empresario o emprendedor y eso también ha sido duro, pero pues es un consejo también para las mujeres y es como no dejarse desanimar por eso, sino seguir buscando los espacios. Claro, ¿no? Y eso me hace preguntarme cómo, y es un elemento que es como muy constante en el trabajo de ustedes, y es como el rol de las mujeres. ¿Cuál consideras tú que es el rol de las mujeres en el emprendimiento? Para nosotras es una alegría que de manifiesta hecho en Colombia, la mayoría de personas son mujeres, es decir, el grupito que está en Bogotá, que somos las que veníamos de ser estudiantes universitarias y las que aún siguen estudiando, todas somos mujeres y mujeres de región, del Amazonas, hay mujeres que están haciendo su trabajo de tesis con excombatientes en el Meta, o sea, son personas demasiado valientes y pues para nosotras es como una suerte contar con ellas y además nos damos cuenta que son demasiado trabajadoras y comprometidas por la paz, ¿no? Todas venimos de esas jornadas de pedagogía para la paz antes del plebiscito, de la plebitusa y bueno, ahí creo que todo eso nos ha ido juntando emocionalmente, ¿sí? Creo que todas, además de una convicción política de querer trabajar por el acuerdo de paz, también es una convicción emocional de esto nos gusta, estamos ayudando y ojalá pudiéramos hacer más. Y desde el espacio de reincorporación, pues hay un interés muy grande de promover los liderazgos de las mujeres. Jorleni, que es una de las excombatientes con las que empezamos a trabajar, porque en un comienzo, cuando llegó el grupo de Sara y yo, como las estudiantes locas, entusiastas que querían hacer algo allá, solo fueron 4 excombatientes los que dijeron como, bueno, escuchémoslas, a ver qué nos proponen y eso, entonces fue como el grupito fundacional y una de ellas era Jorlene y ella es presidenta de la cooperativa. Eh, sí, la idea es también como que ellas empiecen a, a estar en esos espacios de decisión, ¿no? De la cooperativa, de los comités, etcétera. Y bueno, y otro elemento muy importante es el tema del cuidado, ¿no? Es decir, cómo logras tener personas trabajando en un proyecto que al tiempo tienen hijos, porque se dio este baby boom por la paz, etcétera, y ahí hemos ido aprendiendo también de estos temas pues con ellos, ¿no? Entonces, no sé si saben que de las chaquetas que tenemos, 10.000 pesos se van a un fondo para construir un jardín infantil para el espacio de reincorporación y las comunidades que vivan alrededor, etcétera. Entonces, así poco a poco hemos ido empezando a cómo incluir esas dinámicas de nuestro trabajo diario. A mí me parece como súper valioso la forma que como ustedes abordan este tema, porque ustedes incorporan como los elementos de la feminidad y los revalorizan y los colocan en un escenario donde normalmente no serían valorados. O sea, el espacio en la moda que normalmente es visto como es superficial, es una cosa que no, que tiene condiciones de trabajo muy malas, que es súper femenino, visto de una manera muy mala, y es como, no, es femenino y que sea femenino es bueno, y es una economía del cuidado y es una economía que ayuda a reconstruir la sociedad. En ese sentido, me parece como súper, súper valioso el trabajo que ustedes hacen. Mm, digamos, eh, tú, digamos, cómo ves, digamos, el panorama digamos, de parte del apoyo estatal para los emprendimientos? ¿Cómo es el panorama, sobre todo para excombatientes? ¿Cómo es el panorama del emprendimiento de excombatientes? No solo con ustedes, sino pues como en general. Avanza muy lento, avanza muy lento. Es decir, la cooperativa Tejiendo Paz, para darte un ejemplo, fue una de las más antiguas, de las primeras que se fundó como en noviembre del 2017, creo, y fue hasta, no sé, hace unos meses que el gobierno aprueba su proyecto para darles ese apoyo que está pactado desde el acuerdo de paz, ¿no? Entonces, creo que esta es una situación que se repite con varios de los proyectos productivos de los diferentes excombatientes y, y no puede ser así, ¿no? Es decir, estas personas necesitan negocios y proyectos productivos fuertes que les permitan eh, generar ingresos para su vida diaria y además romper esos ciclos de violencia
que se siguen dando en Colombia. Entonces, ojalá el gobierno de Duque se interese en meterle acelerador al tema de la reincorporación y de lo que te decía, la reincorporación colectiva, ¿no? Porque ahora se ve un interés del gobierno actual de apoyar sobre todo una reincorporación individual, ¿no? Entonces son excombatientes a los que les dan un capital semilla sin formación técnica, sin un acompañamiento real, entonces es dinero que se va muy rápido, ¿no? Y es decir, es mucho más fuerte un negocio con un buen capital que juntar, no sé, diferentes excombatientes en una figura de la economía solidaria, etcétera, a un capital dado así directamente y que casi el gobierno se desentiende, ¿no? Entonces eso también me parece triste porque además afecta a los proyectos colectivos desde los territorios, impacta también a las cooperativas porque entonces la gente empieza a irse de la cooperativa porque es mucho más rápido pedir ese ingreso individualmente y, y eso además no fue lo que se pactó en La Habana, ¿no? El partido FARC pacta algo colectivo y tiene sentido, ¿no? Es una figura que se aleja de las lógicas de empresariales más tradicionales por intentar una economía más social, que además siento en Alemania, tú debes tener más información, funciona, pero porque hay un interés del gobierno de que funcione, mientras que acá hay figuras que se crean, pero en realidad no son tan fáciles de implementar, ¿no? Entonces, pues siento que ha sido un reto también para todos. No, y lo que tú dices es como clave, como que yo siento que esto es un retorno a las políticas de desmovilización que habían durante el gobierno Uribe, como que es desmovilización individual y que se le da una cantidad de plata a la persona y usted verá qué hace con eso. Y esa no es la manera apropiada de construir un proceso de paz. Al fin y al cabo, ¿cuántos de los desmovilizados durante ese periodo, esos desmovilizados individuales, lograron construir una estabilidad económica para no tener que volver a las economías ilegales? Mientras que las economías solidarias sí logran construir una estabilidad a largo plazo, no solamente, digamos, económicas, porque tienen una probabilidad más alta de ser exitosas, sino también personales y emocionales, porque no rompe los vínculos que ellos tenían desde antes de la firma del acuerdo. Entonces, en ese sentido, como que es clave, o sea, yo no sabía que se estaba retornando a a ese sistema de estímulos personales y claramente, uno, va en detrimento de lo que se firmó y dos, va en detrimento de la paz misma, como es perder Sí, plata. sí, es muy triste que se vea así, incluso siento que es algo que también pasa con los planes de sustitución de cultivos ilícitos, entonces a los campesinos lo mismo, se les da un dinero de capital semilla para que sustituyeran de la coca a otros productos agrarios, pero igual se acabó el dinero y qué pasó y el gobierno no generó, no sé, las estrategias para comercializar, etcétera, porque eso es lo otro. La primera vez que fui a una zona veredal de transición fue en Mesetas Meta y no sé, nos tomó como 20 horas llegar hasta allá y desde Villavicencio igual era todavía lejos, ¿no? Entonces es como pensarse proyectos productivos sostenibles, sin vías, tan lejos, con problemas de seguridad, etcétera, es muy duro, ¿no? El gobierno tiene que garantizar que se puedan como generar estos cadenas de comercialización desde esos territorios. Así que creo que esa es una de las razones que los proyectos productivos que hay en los espacios de reincorporación más alejados no tengan el mismo éxito a, digamos, los de Icononso, como la cerveza La Roja, o quizás nosotras que estamos en el espacio de reincorporación más cerca a Bogotá, que es igual a 5 horas, ¿no? O quizás los que están Ujú. más cerca a ciudades como Medellín o Valledupar tienen un poco más de facilidades, pero la pregunta es, bueno, ¿y los campesinos que están en el resto de Colombia están enfrentándose a estos mismos problemas de dificultad de comercialización porque simplemente no hay vías? Sí. Eh, Tatiana Orozco nos pregunta, hola Tati, ¿cómo ha sido el apoyo de la comunidad a Manifiesta y a los proyectos de excombatientes? El apoyo de la comunidad ha sido lo más importante, de verdad, es el motor que nos ha permitido crecer. Eh,
siento que lo podemos dividir como en tres tipos de apoyo. Uno son las personas que difunden las iniciativas y esto ha sido muy importante. Otros son los que compran a los proyectos, no, es más, cuatro. Otros son o sea, las voluntarias y voluntarios que ellos se han habido en todos los proyectos productivos de excombatientes de las FARC que nos ayudan, digamos en el caso de Manifiesta, modelando, o los fotógrafos que nos escriben y nos dicen que chimba su proyecto, queremos tomar fotos con ustedes, o las personas que deciden hacer su pasantía en Manifiesta, eh, o que nos hacen enlaces entre una institución y otra, o nos mandan convocatorias. Eso también ha sido un apoyo gigante. Y por último, siento que otro elemento crucial para hacer crecer estos proyectos ha sido los medios de comunicación. O sea, tengo que ser muy sincera en que quizás de medios como RCN y Caracol no se ve ese interés, pero desde otros sí, y eso ha sido muy importante, ¿no? Que tanto nacional como internacionalmente no solo quieran mostrar las dificultades del acuerdo de paz, sino las partes positivas, ¿no? Las historias de reconciliación, las ganas de salir adelante, etcétera. Frente a eso, hay dos preguntas. Yo tengo una pregunta y después retomamos una de Mico Stantin. ¿Ustedes han pensado en abrir las puertas a practicantes interesados en ayudar? O sea, ¿cómo es el tema de los practicantes? Porque, por ejemplo, a nosotros muchas personas nos preguntan como, hey, estamos interesados en hacer una práctica en Colombia en el marco de nuestros estudios. Más o menos, ¿cómo es eso? Sí, no, las puertas están más que abiertas, porque la verdad, cargarse un emprendimiento como este en tan pocos hombros es muy duro y requiere mucho trabajo, así que todas las personas que estén interesadas y nos encantaría que nos escriban. Ahorita tenemos una practicante, por ejemplo, y ha sido un apoyo fundamental y además que siento que somos un emprendimiento en el que se puede soñar, ¿no? Siempre les decimos, bueno, si ustedes tienen ideas o algo así, díganos también, ¿no? Y las sacamos adelante. Y, y creo que eso es lindo, ¿no? Es un espacio, pues que de verdad está abierto, sobre todo si hay mujeres, nos gustaría seguir como bajo esa lógica en la que venimos trabajando, pero en general está abierto a todo el que quiera ayudarnos, nacional o internacional, sí. Sí. Tenemos una pregunta de Mico Stantin en la que pregunta cómo han logrado dar calidad y bajo costo con estas condiciones. O sea, sí, Sí, con mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. La verdad, en un comienzo Sara y yo nos cargábamos las telas al hombro, ¿sí? Y cogíamos un bus de Bogotá a Melgar, otro bus de Melgar a Icononso y a veces moto o carro, lo que consiguiéramos desde Icononso al espacio de reincorporación. Y así fue que fue el proyecto creciendo y ahora ya nos ha permitido pues mejorar muchos elementos, ¿sí? Pero así ha sido la lógica. Lo otro es que la industria textil es una industria de la cual se generan muchísimas ganancias, pues yo lo pienso, ¿no? En marcas como Inditex, como Falabella, y eso que deben generar sus propias telas, maquilan al otro lado del mundo, etcétera, y venden barato o a veces muy caro. Así uno se puede dar cuenta que es una industria textil bastante desigual, pero nosotros hemos logrado buscar las estrategias. Entonces, por ejemplo, yo creo que un 30-35% de las prendas que hacemos son hechas con dead stock de tela, es decir, es tela que las industrias textiles colombianas desechan porque no pasan los controles de calidad, pero esos controles de calidad son demasiado estrictos, ¿no? Lo que hacen es generar desechos que son totalmente utilizables. Entonces, un rollo de tela tiene 60 metros y del metro 2 al 5 salieron las flores rosadas en vez de amarillas, entonces eso ya no pasa el control de calidad, ¿no? O del metro 1 al 3 salió, se rompió la tela, pero hay 50 metros totalmente utilizables, entonces esas también han sido las formas que hemos logrado de, pues de generar así mecanismos para tener productos como a buen precio, pero que además respeten la parte social, que es lo más importante del proyecto.
No, y lo que tú dices me recuerda mucho al taller de mi mamá, porque al fin y al cabo la industria de la moda es una industria creativa, y no solamente creativa de crear una pieza de arte como objetivo final, sino que el proceso tiene que ser creativo también. ¿Qué hago con estas cosas que me sobraron? ¿Qué hago con esta tela que no me sirvió? ¿Qué hago? Ese tipo de elementos creativos son los que le dan el verdadero valor agregado a los productos finales. Mm, Malajaeg pregunta, Malajaeg, ¿cómo analizan ustedes la última acción del gobierno español apoyando a Colombia con dinero para paz? No, no tenía conocimiento de eso, pero creo que es necesario, es decir, siento que necesitamos todo el apoyo posible para la implementación del acuerdo de paz. Este tipo de cooperación internacional que viene desde la Unión Europea está presente desde antes de la dejación de armas, o sea, son países que de una u otra forma han ido blindando eh, las acciones que se van haciendo. Siento que es necesario, pero al tiempo genera preocupación como estos presupuestos tan grandes que se envían para proyectos para ser implementados en Colombia. Muchas veces esos dineros se pierden como en la mitad de las burocracias y llega muy poco a las personas beneficiadas, que son los excombatientes o las víctimas. La verdad no sé muy bien qué objetivo tiene este presupuesto de España, pero supongo que es algo así. Entonces, pues es algo que he visto en estos 4 años de apoyo al proceso de paz y es una preocupación que veo también desde los excombatientes, ¿no? Es como, bueno, toda esta cantidad de funcionarios, viajes, etcétera, y a nosotros como proyectos nos dan solo un porcentaje chiquitito de plata, no sé, como capital semilla o cosas así, creo que son elementos que deberían pues analizarse. Ujú. Yo creo que precisamente puentes, digamos, como el que estamos construyendo hoy, son claves para eliminar todos esos intermediarios que están flotando por ahí en el camino y que producen miedo tanto de ambos lados del Atlántico, por así decirlo, Sí. como aquellos que están invirtiendo y que tienen un interés real en que en Colombia se construya paz, como aquellos que están en los territorios dependiendo en cierta parte de esos presupuestos para llevar a cabo los proyectos que las comunidades necesitan. Entonces, empezar a construir estos puentes mucho más directos, mucho menos burocratizados, es clave, digamos, como para que estos apoyos que son fundamentales, la comunidad internacional es fundamental para la construcción de paz, pueda ejercer su influencia de la mejor manera y de la manera más eficiente. Eh, Nos pregunta Laura Jula, ¿cómo es el proceso de diseño de las prendas? Bueno, quizás no es tan técnico como debería ser, como les decía, hemos ido aprendiendo, entonces en un comienzo yo creo que voy a subir esa foto en estos días del primer vestido que hicimos, que es la prenda que más vendemos. Y pues como es el diseño ahora, ¿no? Nosotros cogíamos fotos en internet como, este se ve lindo, listo, intentemos y empezábamos a cortar y eso fue hace mucho, hace 3 años yo creo, a cortar y los ensamblamos, me lo medía, nos reíamos un montón, o sea, yo me acuerdo de esas jornadas allá en el taller de confecciones como, pues el plan, porque no quedaba bien, entonces no sé si han visto nuestros vestidos que tienen como una abertura pues bastante sexy en una de las piernas, no, el primer vestido parecía de abuelita, como acá todo cerrado, así, y no, no funcionó, entonces lo desarmábamos y otra vez volvíamos a intentarlo armar, las tallas, todo ha sido un proceso gigante y es triste porque siento que podríamos ser mucho mejor en el mundo del patronaje, pero como que hemos estado pidiéndole al gobierno clases de patronaje, de confección, ¿no? Para dotarnos de mucha más autonomía en cuanto a qué diseñar y no ha sido posible, ¿no? Y como les digo, pues es el taller de confecciones y los excombatientes están en una vereda
que queda eso a 5 horas y media de Bogotá, pues no hay un SENA próximo, son como muchos retos, ¿no? Entonces también si acá hay alguien que nos esté escuchando y sepa de patronaje y quiera, no sé, hacer como su buena acción del año o algo así, sería una ayuda gigante. Pero pues sí, el mensaje siempre ha sido como con el apoyo de las instituciones o algo así, podríamos ser como mucho mejores en este tipo de elementos. Pero el proceso de diseño en cuanto a las telas, por ejemplo, siempre hemos querido como reflejar la fauna y la flora colombiana, ya hemos empezado a estampar nuestras propias telas también, entonces eso ha sido un proceso pues lindo donde queremos rescatar eso, ¿no? Como esos paisajes a los que, no sé, por los que caminaban los excombatientes durante muchos años y que ahora ya están abiertos para que nosotros podamos también visitarlos. Y ahí vamos, ojalá podamos como fortalecer mucho más esos aspectos. Yo quiero, antes que nada, como me gustaría pedir como muchos corazoncitos en nombre, digamos, como de ese proceso como tan personal y tan humano que es el proceso creativo al final y al cabo. Como que detrás de eso hay un montón de historias y detrás de cada prenda hay como una experiencia muy humana. Entonces, como démosle muchos corazoncitos al respecto. Y sobre el tema del patronaje, yo voy a hablar, yo de pronto le pregunto a mi mamá. Ya que la Sí, estuvimos hablando hoy tanto, sí, por ella favor. de pronto puede ayudar con eso. Aida pregunta, cómo se incorporaron víctimas del conflicto al proceso? ¿Cómo construir confianza entre estos y cómo construir confianza entre estos grupos? Esta historia es una de las más bonitas porque Sarita venía desde antes de que se creara esta alianza entre Manifiesta y la cooperativa, haciendo pedagogía para la paz, precisamente acercando a estos dos actores que los medios de comunicación nos muestran como antagonistas, que los discursos de polarización no nos dejan ver más allá, como, bueno, entonces ya había hecho eventos de perdón, de reconciliación, acercándolos, entonces como que ya, no sé, ya traía esa idea desde antes, ¿no? Como podemos también replicar esto en la marca. Y además se junta con, con un interés que nos dicen en la cooperativa y es como cómo hacemos para que este proyecto impacte positivamente a más personas más allá de los excombatientes. Entonces en ese momento era cómo generamos empleo para las personas que viven alrededor del espacio de reincorporación. Entonces como que nos pusimos a pensar y me pareció pues demasiado diciente que fueran los mismos exguerrilleros que expresaran su interés, ¿no? De trabajar con víctimas de la violencia, así que en un momento empezamos a trabajar con una asociación de mujeres en Ciudad Bolívar y las prendas literalmente eran cortadas allá en Ciudad Bolívar y confeccionadas por los excombatientes en Iconos. Entonces era como en la prenda ya llevaba el mensaje de reconciliación y de que sí era posible, ¿no? Después llegó la pandemia y no hemos podido hacer esta actividad de acercar a estas dos como grupos, pero Gonzalo, que es el gerente de la cooperativa, siempre nos ha dicho como queremos conocerlos, queremos trabajar más de la mano, entonces siento que no, ni siquiera ha habido una desconfianza ni nada que haya que romper, sino desde los dos. Desde las dos partes ha habido ese interés de trabajar en conjunto y ha sido muy lindo como ser parte de esto y, y darnos cuenta de que la reconciliación es posible, ¿no? Esa es otra de las ideas que tiene Manifiesta, es ir rompiendo todos esos prejuicios y polarización que hay y mostrar que hay personas que están trabajando en un mismo proyecto y la razón es muy sencilla, ¿no? La guerra atravesó sus vidas y precisamente eso es lo que no quieren que se repita, ¿no? Esas historias. Y entonces los dos tienen los mismos objetivos. Ahora que nombras la innombrable, la pregunta obligatoria, ¿y cómo les afectó la pandemia en, en su proyecto? Hace bueno, no hace un año, pero digamos, en las 2 semanas o 3 semanas apenas Duque decreta esa cuarentena estricta, fue muy duro, creo que nos estamos llenando de angustia y ansiedad porque obviamente nadie estaba interesado en comprar vestidos florales, ni kimonos,
Nada, nada. Entonces, yo digo, si vendimos 4 prendas o algo así, una a la semana, eso fue mucho. Entonces, pues este es un proyecto que surge con el interés de generar producción en el taller de confecciones sobre todas las cosas. Y si no vendíamos, no íbamos a poder seguir produciendo. Entonces, creo que fuimos de los primeros proyectos de la industria de la moda que rotó totalmente a la fabricación de tapabocas. Eh, y fue gracias también a un grupo de jóvenes colombianos que estudian en Alemania o estudiaron, que nos dijeron queremos ayudarles y hagamos una campaña que se llame Tapabocas por la paz y por la vida, y más o menos la lógica era la siguiente. La producción continuaba en el espacio de reincorporación mediante la fabricación de tapabocas, conseguíamos material o dinero donado para esto y donábamos los tapabocas a las comunidades más vulnerables. Entonces logramos continuar con la producción a un ritmo gigante porque además lo mismo a la sociedad colombiana le gustó esta iniciativa, entonces la replicaba, empezamos ya a recibir eh, pues sobre todo la cooperativa empezó a recibir ya contratos para la fabricación de tapabocas, el INVIMA nos dio el registro. No, o sea, como que todo se fue dando muy bien, entonces digo que no sé, las buenas acciones traen este tipo de buenas cosas. Y ya en mayo, junio pudimos volver a la producción de prendas también normalmente, entonces siento que por suerte pudimos como no sé, atravesar esa tormenta, pero digamos ahorita, enero y febrero han sido meses difíciles, ¿no? Por la pandemia por un lado y también porque nos enfrentamos a marcas de moda rápida que están en descuentos vendiendo pues ropa muy muy barata, y a los emprendimientos hechos en Colombia pues les afecta un montón. Sí, hablando precisamente como de ese retorno y pensando en, digamos, nosotros cómo podemos ayudarlos, Laura Jula pregunta, ¿dónde se pueden encontrar los productos de Manifiesto? Nosotras vendemos a través de redes sociales. Eh, si van al perfil acá para que nos sigan las personas que no nos siguen, está el link de WhatsApp que los lleva directamente como a nuestro mecanismo de atención al cliente. Entonces por WhatsApp les mandamos el catálogo y respondemos todas sus preguntas, les decimos los medios de pago, etcétera. Y, y ya, así funciona, es súper sencillo. Entonces, ojalá se animen a vestir paz y también a regalar paz a las personas que más quieren. Eso es muy necesario ahorita. Y digamos en ese sentido, una pregunta como, ¿ustedes han pensado, digamos, en cómo les ha ido con los mercados extranjeros? ¿Hay como iniciativas de importación? ¿Cómo ha sido ese tema? Uf, es una muy buena pregunta porque usualmente recibimos mensajes de personas que no viven en Colombia preguntándonos si exportamos, y sobre todo a países como México, a Estados Unidos, a España un poco también, y nunca hemos podido decirles que sí, o sea, al menos presentarle la propuesta al cliente como sí, si hacemos envíos y vale esto, y que ya el cliente diga no es muy caro o si vale la pena lo quiero, porque no sabemos, de verdad no sabemos qué mecanismos existen para enviar ropa fuera de Colombia, y esperamos que este año al menos podamos tener algunas capacitaciones al respecto y plantearle a toda la gente como si vendemos fuera del país. Siento que eso sería un hito en los proyectos productivos de excombatientes. La idea siempre es que si algún proyecto encuentra una forma para fortalecerse, la difunda con el resto, y eso ha sido también muy bonito, ¿no? Como esa camaradería entre diferentes proyectos para irnos impulsando. Entonces, ojalá podamos vender en el exterior porque siento que sí hay interés, sí hay interés. Eh, Me pregunta Krusnik, ¿qué posibilidad hay para ropa para hombre en los productos de Manifiesta? Yo también estoy muy interesado en Sí, eso. siento que eso tenemos que hacerlo, ¿no? El 2021 pide ropa para hombre en Manifiesta. En todo caso, las chaquetas que tenemos que son en materiales antifluidos y eso las hicimos en una forma de corte que es genderless, es decir, la pueden usar hombres y mujeres, y también tenemos camisetas estampadas para hombre, pero queremos ir más allá, queremos ir más allá. Siento que es una decisión
que ya tomamos, pero igual no sé si conocen proyectos como Confecciones La Montaña, que es esta de maletas de excombatientes de las FARC. Ahí Ujú. tienen pantalones de secado rápido y de montaña para hombres y las botas también que hacen los excombatientes en tierra grata. O sea, opciones hay, pero sí, en nuestro lado hay todo el interés de empezar a incursionar en este mundo de la moda masculina y ojalá les guste lo que vayamos a hacer. Vale, no sé si quieres agregar algo, ya llevamos 50 minutos. Me parece súper chévere todo, no sé si quieres agregar algo. No, Luis, agradecerles a ti, a todo tu grupo. Este fue nuestro primer live del año. Siento que salió muy bien. Ojalá podamos repetirlo y hacer más actividades que unan a Colombia y a Alemania. Sería muy chévere. Ciertamente, ciertamente de parte de Gopaz también como muy, muy agradecidos con Manifiesta, como este también es nuestro primer live, es mi primer live, yo soy un poco lejano en las redes sociales, pero me ha parecido una buena herramienta. No, y agradecerte toda tu experiencia que nos has compartido, la experiencia de tus compañeras y invitarlos también a todos los que están ahorita. Más tarde tenemos la siguiente entrevista que va a ser con Agaby Mulier para que todos participemos. Muchas gracias por por los corazoncitos, compartamos, metamos de todas las ganas. Nos llega una última pregunta, como clave antes de que terminemos. ¿Por qué no tienen página web? ¿Buscan voluntarios en eso? Uf, lo de la página web ha sido muy difícil de manejar. No, hubo un grupo de jóvenes bogotanos que nos donaron tanto su conocimiento como su apoyo en montarla, pero como que no logramos tener todo listo para lanzarla al público, entonces ha sido todo un desafío esto, pero creo que así como la ropa de hombre el 2021 también pide tener página web porque además nos permite como simplificar mucho más todos los temas de atención al cliente. Y sí, sí buscamos voluntarios en eso, sí, por favor escríbanos, por favor, Vale. porque sí estamos paradas en eso y creo que es fácil de resolver. Sí, eso, me alegra mucho escuchar eso. Ojalá alguien que nos esté escuchando esté pendiente de eso. También voy a estar muy, muy pendiente de la ropa para hombre. Sí, Eh, y muchas gracias y nos vemos ahorita más tarde con Agabe Muller, ¿vale? chao, gracias a todos los que se conectaron. Chao, hasta pronto.